que ibas a tener un día de miércoles? ¿Nunca imaginaste que te íbamos a estar acompañando en A la izquierda late el corazón? Cuando sienta miedo del silencio. Temática parlamentaria e invitados e invitadas de lujo. Todos los miércoles al mediodía, sintonizanos por las X40, 1330 AM. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como... Muy pero muy buenos días, acá estamos en A la izquierda late el corazón. Ahí teníamos esa presentación, pero pum para arriba, de nuestra compañera Marina, a la cual le mandamos un gran beso, un abrazo a Marina y también a Vero Baliato. Vero Baliato, tranquila que resistimos acá. Empezamos con un programa especial, obviamente no estamos con mis ambas compañeras que también le dan lo suyo a este programa. Vamos a tratar de estar a la altura. En este sentido, como todos sabrán, hay muchos temas que ameritan que lo toquemos aquí en este programa, y en este sentido vamos a ir de lleno a la defensa de las empresas públicas. Como sabemos, el día 3 de enero hubo una conferencia de prensa realizada por SUTEL, en la cual exigen que por favor no se ponga puesta en funcionamiento el sistema de portabilidad numérica. Como sabrán, ya hemos tenido varias entrevistas al respecto, allí con el dirigente, con el Chifle Molina, pero en este sentido explicarles un poquito que a propósito de la conferencia realizada, como lo decíamos, de la portabilidad numérica, se resolvió a favor de la intimación del Sindicato Único de Telecomunicaciones contra la puesta en funcionamiento del sistema. En este sentido, lo decía el Chifle Molina en la conferencia de prensa realizada, que el gran negocio que hay detrás de esto y que es urgente resolver la puesta en marcha de la misma. En ese sentido, tenemos hoy una entrevista especial, justamente no con el Chifle Molina, pero sí con el representante legal que también estuvo en la conferencia de prensa, el representante legal de SUTEL. Para eso vamos entonces. No sé si lo tenemos en línea ahí, Javier. Me dice Javier que sí. No estoy sola, estoy con Javier acá, que me está acompañando. Estamos al firme y estamos con el doctor Óscar López Goldaracena en línea. Óscar, ¿cómo estás? Buen día, Majo, buen día, Javier, buen día a toda la audiencia. Un placer compartir con ustedes los fundamentos jurídicos y de lo que fue nuestra presentación ante la justicia, sí, y que finalmente concluyó con la intimación al Poder Ejecutivo ante el AURSEC y al Comité de Portabilidad para que se suspendiera la implementación de la portabilidad hasta conocer el resultado de la votación por el referéndum. Aquí me gustaría Óscar, comenzar... disculpame, sí, adelante, por favor. Disculpame solo una cosita. Por allí tenemos una aclaración para hacer antes de la entrevista, y es que por allí se comenta que es un disparate jurídico lo que propone SUTEL. Entonces, justamente aprovechamos que te tenemos y la justificación tuya para decir que jurídicamente no es un disparate. Sí, no, en absoluto, al contrario. Exacto. La argumentación de por qué, ¿no? Contestando un poquito. Sentido, y por sus fundamentos, yo diría innovadora, porque no solamente se presenta SUTEL en representación de sus propios intereses, de los intereses de sus afiliados, de los intereses de los trabajadores de Antel, en defensa del patrimonio de la empresa pública estatal, ya que, como bien explicabas, la puesta en marcha de este plan lo que hace es ir en detrimento del patrimonio de la empresa pública Antel, comprometiendo fuentes de trabajo, comprometiendo el patrimonio nacional, pone en riesgo la continuidad de Antel como empresa pública. Ese es un primer aspecto, pero SUTEL se presenta también en esta intimación en representación de lo que se conocen jurídicamente como los intereses difusos. En realidad, SUTEL asume en esta presentación, y asumimos con nuestra fundamentación, el interés de todas aquellas personas que firmaron contra la LUC y que movilizaron el recurso de referéndum. Y lo argumentamos de la siguiente forma, para que ustedes lo
lo asimilen claramente, ¿verdad? El recurso de referéndum contra una ley tiene 2 etapas. Una etapa, jurídicamente hablando, ¿verdad?, es la presentación formal del recurso y la validación del recurso por la Corte Electoral, primera etapa. Segunda etapa, la decisión sobre el recurso. Movilizada la primera etapa, es decir, recolectadas las firmas, presentadas ante la Asamblea General y luego validadas por la Corte Electoral, la Corte Electoral, mediante lo que se conoce como una, desde el punto de vista jurídico, sentencia de la Corte Electoral, convoca a la decisión sobre el recurso, que es nada más y nada menos que la ciudadanía retomando soberanía directa, ¿verdad?, que se va a expresar en una votación. Exacto. Quiere decir que en este lapso, en este momento, la ley, los artículos de la ley impugnados se encuentran en tela de juicio y del punto de vista jurídico podemos decir que no están firmes jurídicamente. La ley está vigente, pero no está firme jurídicamente porque hay un proceso de impugnación que va a culminar con la decisión del popular, órgano soberano que es el pueblo convocado a votar. Por eso decía en este sentido, disculpa que te corte, Oscar, por eso decía Molina, justamente el dirigente de SUTEL, que dejen en suspenso hasta obtener los resultados del referéndum. Ese fue el fundamento por el cual presentamos esta solicitud de intimación. Es decir, en defensa, para que quede claro, ¿verdad?, en defensa de que de continuar con el proceso de portabilidad numérica, estando en proceso de impugnación de los artículos que lo habilitan y comprometiéndose el patrimonio de Antel, por añadidura, generando peligro para las fuentes de trabajo, por añadidura, generando peligro para el patrimonio nacional, en base a una norma legal que no está firme, pero además, ejerciendo una defensa de los intereses difusos y comprometidos por esa medida. Nuestra ley de procedimiento, en un instituto que se ha usado, yo diría, yo no recuerdo otro caso, le soy sincero, por eso teníamos nuestras dudas que fuera aceptado, pero lo fundamentamos por la realidad y todos comprenderán que cuando la ley habilita, cuando se trata de cuestiones de defensa del medio ambiente, cuando se trata de cuestiones de defensa de valores culturales, cuando se trata de defensa de valores históricos, o señala la ley, o cualquier otro interés de defensa en el que estén comprometidos un número indeterminado de personas, que sería el caso, ¿verdad? Aquellas personas que firmaron contra la LUC, es un interés ¿de quién? De todas aquellas personas que firmaron contra la LUC, imposible de identificar en una solicitud judicial, ¿me explico? Exacto, Queda sí, claro, perfecto, ¿verdad? sí, totalmente. Entonces, asumimos y recurrimos a esta figura de defensa de los intereses difusos, precisamente ejerciendo no solo los derechos sindicales, SUTEL, en defensa de la empresa pública, en defensa de los derechos de los trabajadores que el sindicato representa, sino también en defensa de los intereses difusos que están siendo afectados por la implementación de la portabilidad numérica, cuando además, y lo destacamos claramente en nuestra fundamentación, no había ninguna razón de urgencia para incluirlo en una ley de urgente consideración. O sea que ya desde ese punto de vista, desde ese plano, desde esa óptica, el haber incluido la portabilidad numérica en un proyecto de ley de urgente consideración que luego resulta aprobado por las vías del proyecto de ley de urgente consideración, de ley de urgencia, a nuestro juicio está contaminando a esa norma de inconstitucionalidad, porque no había ninguna razón de urgencia para incluir la portabilidad numérica en un proyecto de ley de esta naturaleza. La única razón de urgencia, lo dejo para que ustedes saquen la conclusión, para que el oyente saque la conclusión, ¿cuál era? ¿Era en beneficio del bien común? ¿Era en beneficio de todos los uruguayos? No, era en beneficio y es en beneficio de las compañías privadas, de empresas extranjeras, de empresas privadas, competencia de Antel. ¿Quién debería haber sido? ¿Quién tendría que haber movilizado acciones como las que movilizó SUTEL desde un comienzo, ¿verdad? La propia Antel, defendiendo su empresa pública, las propias autoridades de Antel que tienen la obligación de administrar de forma correcta
lo que es el patrimonio de la empresa pública, el propio gobierno. Y sin embargo, quien asumió la defensa fue el sindicato de los trabajadores de Antel. Esta presentación ante la justicia se basa también, del punto de vista procesal, en una norma, en una disposición del Código de Procedimiento, por el cual se puede solicitar una medida judicial enmarcada en lo que se llama proceso voluntario. Proceso voluntario es cuando no se está generando un juicio contra el Estado, ni contra Antel, ni contra el Poder Ejecutivo. Se presentan argumentos por los cuales se le solicita al juez que se intime hacer o no hacer determinada cosa. Y la medida se agotó, se intimó. Ahora la respuesta está en manos de las autoridades. Si a pesar de la intimación judicial continúa con el proceso de implementación, o si a pesar de la intimación judicial apela a la sensatez, a la razonabilidad, al sentido común, ¿verdad? Admite los motivos por los cuales se está solicitando la suspensión, porque desde el punto de vista jurídico lo que se solicita es la suspensión de la implementación de manera transitoria, hasta que se conozca el resultado de la votación por el referendo. Ese es el objeto de la medida. Creo que queda claro para todos los oyentes. ¿Sería ilegal en caso de que se continúe con esta, bueno, es decir, que funcione, digamos, el sistema de portabilidad numérica, es decir, que pongan en funcionamiento? ¿Sería ilegal? No, la ley está vigente, pero está sin estar firme. La ley vigente se puede cumplir. Se puede exigir su cumplimiento. El Poder Ejecutivo puede continuar por el camino de implementación de la portabilidad. Está desconociendo la intimación judicial realizada. Entonces allí, yo lo dije muy claramente en la conferencia de prensa, del punto de vista jurídico y del punto de vista político, se tienen que evaluar las consecuencias. Y luego se quedan abiertos las distintas acciones y caminos que pudiera suscitar ese incumplimiento. No estamos en un proceso de juicio contra el Estado, en el cual se haya resuelto que la portabilidad numérica tiene que suspenderse. Se le intima a suspender judicialmente. Luego es el Poder Ejecutivo que tiene que decir, bueno, a pesar, lo ha dicho, vamos a continuar. Bueno, si vamos a continuar, está desconociendo lo que es la voluntad soberana, esos intereses difusos por los cuales se le intimó judicialmente a que suspendiera transitoriamente la medida. Hay una clarísima responsabilidad política del presidente de la República. Y las responsabilidades políticas se tienen que evaluar a nivel político, las tiene que evaluar la ciudadanía ejerciendo ciudadanía. Es decir, la ciudadanía ya ejerció y en este sentido se está desoyendo las 800.000 firmas, que es una voluntad popular, es decir, las firmas, detrás de las firmas hay gente, convengamos. Exactamente. Pero al mismo tiempo, las autoridades que en desconocimiento de la intimación judicial continúen en este plan de implementación, suponiendo que se vaya a implementar. Al día de hoy no se ha implementado aún la portabilidad numérica. Nos quedan 80 días, menos de 80 días en el entorno de los 80 días para la votación, ¿correcto? Sí, 27 de marzo. El actuar continuando con ese proceso, desoyendo la intimación judicial, cuando el resultado de la votación auguramos que va a ser favorable y se van a anular las normas, las pérdidas patrimoniales que se van a generar para Antel, ¿quién las absorbe? El problema de los usuarios que porten el número, que van a quedar luego en un limbo jurídico. Bueno, hay un tema que de repente la gente no lo entiende, porque portabilidad numérica, ¿qué significa eso? No es solo que se está privatizando, es decir, no es solo que se está debilitando una empresa pública, sino que para la gente, es decir, para los que realmente... Es sencillo, vamos a apelar a explicarlo de la forma más clara posible. La portabilidad numérica implica que teniendo un número de Ansel, la persona, el cliente de Ansel, estando implementada la portabilidad numérica, puede conservar su mismo número, pero contratar con las empresas de la competencia. Claro. O sea, es una manera por la cual las empresas es de la competencia... Es una trampita interesante ahí. Las empresas de la competencia
les es mucho más fácil captar, no nuevos clientes, captar clientes de Ancel trabajando a pérdida. Exacto. Ofreciéndole a un público cautivo clientes de Antel y conserven su número de teléfono, pero que en realidad contraten con las empresas de la competencia. A lo único que les sirve es a las empresas de la competencia. Le da un instrumento para facilitar la captación de clientes que hoy son de Antel. Exacto. Eso, ¿y cuál es el argumento? Que el número de teléfono hace a la identidad digital de la persona. No es así. Todos sabemos que se pueden conservar todo el historial de WhatsApp y el WhatsApp cambiando de número de teléfono. O sea que si la empresa de la competencia quiere ofrecer un servicio de telefonía celular a un cliente de Ancel, puede perfectamente hacerlo, como hoy el cliente deberá contratar un nuevo servicio, ¿correcto? Exacto. Sí, perfectamente podés cambiar de compañía. Pero cambiando de compañía se conserva el WhatsApp, ¿correcto? Sí, por supuesto. Por lo tanto, no es un tema esencial de la identidad digital. Claramente. Entonces, es un mecanismo, como verán, de urgente no tiene nada. No. De urgente no tuvo nada para ser incluido en un proyecto de ley de urgente consideración. ¿La urgencia de quién sería? ¿De Antel de perder clientes? ¿De Antel de ponerle la alfombra roja a la competencia? La urgencia en realidad es de las empresas de la competencia de Antel. Que por alguna razón el Poder Ejecutivo incluye el proceso de portabilidad en la ley de urgente consideración. ¿Para qué? Para que no se discuta de acuerdo al proceso constitucional de cómo debe discutirse un proyecto de ley, con sus tiempos, con sus análisis. Esta ley de urgente consideración es lo que llamaríamos como similares a las rendiciones de cuentas muchas veces, o a leyes de presupuesto, leyes ferrocarriles, ¿verdad? Exactamente, sí, claro. Incluyen artículos que tocan variadísimos temas. Y si analizamos bajo la lupa, y el centro de gravedad ahora lo pongo en la ley de urgente consideración, en los 135 artículos impugnados, no había, para lo que se propuso, razones de urgente consideración para haber sido incluidos en la formalidad. Digo en la formalidad porque sustancialmente no hay ni había temas urgentes para ser resueltos con las normas que se aprobaron. Si lo hubieran, hubiera impactado directamente en la población en cuanto al COVID, ¿no? Que hubieron casos gravísimos, muchas pérdidas hemos tenido, cabe destacar, ¿no? De que nunca se implementó ninguna, es decir, nada para evitar eso, y sí una ley de urgente consideración que no tuvo, digamos, la opinión pública, porque en realidad a quien impactan, tanto en debilitando las empresas públicas, pero también, también lo tenemos en el sistema carcelario, que salió... Es la regresión, es lo que decíamos recién, la regresión de derechos. Exacto. La amputación de derechos de nuestra población. Y todos hemos visto cómo incluso en los últimos momentos, en los últimos días, las últimas semanas, hasta el propio presidente de la República se ha sacado la careta en tal sentido, alabando la represión sindical contra trabajadores, diciendo que esto es gracias a la LUC. Y es verdad. O sea que lo dijo expresamente. ¿Qué quiere decir? Bueno, que tenemos que de alguna manera ser plenamente conscientes de lo que significa la LUC, de lo que es ese instrumento, y ser plenamente conscientes de la importancia que tiene el ejercer ciudadanía en marzo, cuando votemos por el sí. Volviendo al tema de Sutel, yo, ha sido un honor poder patrocinar esta patriada de Sutel, porque en realidad es una patriada en el sentido de defender intereses difusos de toda la población para que a través de la justicia el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, haya sido intimado a suspender la aplicación de estas normas hasta que se conozca el resultado del referéndum. La valoración política
la tiene que hacer cada uno de nosotros, y recordarlo, tenerlo presente, porque a veces las memorias de los pueblos son cortitas. Sí, es verdad. Y luego cuando llegan los momentos de decidir los destinos, ¿verdad? Predomina muchas veces el marketing. No, acá tenemos que ser plenamente conscientes del momento que estamos viviendo. ¿Cómo Seguimos continúa? apelando a la sensatez y al buen criterio de los gobernantes para que se suspenda la implementación de la portabilidad numérica. Y dependerá de nosotros la anulación definitiva de esta norma y de todas aquellas que nos amputaron derechos contenidas en los 135 artículos impugnados de la ley de urgente consideración. Porque no olvidemos, y vuelvo al principio, la ley de urgente consideración en los artículos impugnados no está firme jurídicamente, está vigente, pero no está firme. Y esto es muy importante tenerlo presente. Y es en virtud de esa razón que se fundamentó y que se procedió a la intimación judicial al Poder Ejecutivo y al resto de las autoridades. ¿Y en qué está, ahora esta situación? Se presentó, se planteó eso por parte de SUTEL, y ahora ¿qué esperamos? Es decir, ¿se puede...? El Poder Ejecutivo tiene, o no, si quiere... Depende del Poder Ejecutivo en este momento. Es lo que dice la ley, ¿verdad? Pero se agotó la medida, ya fue intimado, ya está. Ahora tiene que o cumplir o no cumplir. Si no cumple, evaluaremos las responsabilidades jurídicas y quedan claras las responsabilidades políticas. Muy bien, no sé si tenés, en este sentido, daría para mucho, pero igual da como esa especie de ansiedad tener que esperar la resolución del Poder Ejecutivo cuando rompe los ojos que 800.000 Es una conducta, esperemos voluntades. Cuál sea la conducta que vaya a adoptar, ¿sí? Sí, es verdad. Sabemos, Óscar, que tenés una reunión ahora. Exactamente. Sí, en este momento sabemos, quería meterme como en el el sistema carcelario, que también me interesa, y sé que es un tema al cual no te resulta desconocido, pero bueno, te dejamos libre. Con muchísimo gusto conversamos en otra oportunidad. Es un placer mantener esta línea de contacto directo a través de ustedes con la audiencia, y no puedo dejar de terminar sin desearles a todos y mandarles un fuerte abrazo para este 2022, que sea el año, el con mayúscula, ¿verdad? Que sea el año. Principalmente en marzo, Óscar. Principalmente en marzo como un comienzo, pero esto comenzó increíblemente con una habilitación de feria, ¿verdad? Pero no se olviden que estamos en feria judicial desde el día 24 y la intimación se realizó el día 3 de enero, porque el juez, dada la urgencia de la medida, habilitó la feria. Quiere decir que para este expediente no hay feria judicial. Les quiero enviar a todos, especialmente a las compañeras y a los compañeros de SUTEL, un fuerte abrazo, un especial abrazo, y que ha sido un honor para mí haber estado juntos con ellos en lo que reitero, en esta patria. Así que tengan un buen mediodía a todos y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, Óscar, un placer hablar nuevamente contigo, y sí, obviamente vamos a estar en contacto. Gracias por el espacio que nos has dado y esta información tan buena que vaya si la población lo necesita. Estamos en contacto. Chao. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos con el doctor Óscar López Goldaracena. Para los que recién agarran el programa, estuvimos hablando sobre la puesta en funcionamiento del sistema de portabilidad numérica y la participación, o decir, la conferencia de prensa que se realizó el día lunes 3, es que lo realizó SUTEL, y teniendo justamente a el doctor Óscar López Goldaracena en representación legal. Nosotros tenemos otro tema que rompe los ojos y que también ha sido
gracias al pueblo y a la gente y a los vecinos que se ha podido controlar los incendios que se han dado, que también es un debe del gobierno, y en este sentido vamos a ir a un corte porque después vamos a entrarle de lleno con esta temática tan delicada que se han ido realizando a nivel nacional. Bueno, tuvimos en Canelones los incendios, tuvimos en Río Negro. Tenemos algunas notas para compartir y después vamos a tener una entrevista que estuvimos viendo, que es una entrevista que viene al caso, también hablando sobre las empresas públicas, que en su momento la realizamos, o mejor dicho, la realizó la compañera Marina, que se la realizó a la senadora Silvia Nane. Es una entrevista en la cual ella se extiende muchísimo, es decir, respalda en ese respaldo a las empresas públicas, que vaya si el tema viene a propósito de lo que estuvimos hablando recién en cuanto a la situación que está viviendo Antel en este momento y que por suerte tiene a Sutel allí detrás, pero que también por allí lo decíamos, que la solidaridad de todos los sindicatos respaldando estas medidas, bienvenidas sean, y también el pueblo, que lo hemos estado diciendo justamente con Óscar López Goldaracena, que son 800.000 voluntades que le dicen que sí al referéndum el día 27 de marzo. Vamos a un corte y volvemos nuevamente con la entrevista que le realizamos a Silvia Nane y hablando un poquito sobre la situación que se han desarrollado sobre los incendios. A la izquierda late el corazón. Por allí teníamos la tanda comercial y volvimos. Lo decíamos que íbamos a tratar el tema de los incendios que se han ido generando, tanto en Canelones como en Río Negro, la cual si nos ponemos a analizar la situación, visto desde el punto de vista de la Asociación de Bomberos del Uruguay, y un poquito también estuvimos cubriendo con el Popular en ese sentido, cuando comenzó el incendio. El primer incendio se dio justamente en Neptunia Norte, se inició espontáneamente, pero fueron afectadas justamente 9 hectáreas. En ese sentido tuvimos la posibilidad, la oportunidad de estar por allí presencial, vimos los destrozos obviamente. En ese momento estaban trabajando el personal de bomberos, pero había muchos vecinos tratando de controlar o apagar el fuego, controlarlo, porque lo apagaban, pero obviamente luego se generaba otro foco y ahí tenían que estar los vecinos. Hay mucho para decir sobre eso. También yendo el primer incendio, como lo decíamos, estuvo en Neptunia Norte, luego se realizó otro incendio en Salina Sur, por allí teníamos también un incendio que fue realizado justamente de forma momentánea, ni bien se dio el incendio en el remanso de Neptunia, se realizó, es decir, se incendió Salinas, y luego otro incendio en el Fortín de Santa Rosa, donde desde la noche que se estuvo trabajando para lograr controlarlo. Todos los incendios se dieron de forma momentánea y no se sabe todavía hasta el día de hoy. Las argumentaciones son de que, las altas temperaturas, pero tampoco tuvimos por parte de personal de bomberos mucha atención, dicho también en diálogo con el dirigente Freddy Silvera, que es el secretario general de Alianza de Bomberos del Uruguay, de ABU, que él sostenía que hubo una profunda preocupación en ese sentido por los incendios forestales que han surgido en diferentes zonas, pero que se le preocupa fundamentalmente la situación de los trabajadores. Y en ese sentido es bueno aclarar, porque han tenido que trabajar durante muchos años reclamando esta situación. Se reclama, por ejemplo, la falta de personal, es decir, 2 trabajadores hacen el trabajo de 6, porque justamente hay 1000 vacantes en este momento esperando. Como lo comentábamos, 2 trabajadores hacen el trabajo de 6, pero yendo a las herramientas de trabajo, por así decirlo, los camiones están totalmente obsoletos, son camiones de los años 80, fíjense que es una herramienta fundamental
También teníamos las palabras de la dirigente del sindicato policial, por allí volviendo a los vecinos, en declaraciones, digamos, en contacto con los vecinos, decían que también les preocupa la situación de la Dirección Nacional de la DINARA, que no han tenido en ese sentido una respuesta inmediata. Silvera por allí decía y hacía énfasis en cuanto a los bomberos que la estructura del Ministerio del Interior se destinan rubros a otras áreas de seguridad, lo decía por allí, como es el patrullaje, las cárceles, pero se les sigue obviando los reclamos del sindicato y el colectivo de los bomberos. En cuanto a eso, era lo que solicitaban es más personal y mejores camiones para poder trabajar territorialmente. También tenemos los aviones, que es otro tema que lo podríamos estar trabajando más adelante. En este sentido, el gremio reclama horarios acordes, dotaciones acordes a lo que es el trabajo a nivel internacional, pautado por normas de Organización Internacional del Trabajo, es decir, la OIT, y normas acordes a lo que es la estructura del trabajo del país, que tienen altas incidencias en incendios forestales, como es el caso en este verano que lo hemos visto reflejado. Vemos que pasan los gobiernos, decía por allí, pasan los actores políticos, destacan las políticas en cuanto a la seguridad pública, pero no hay refuerzos en esta parte y bueno, en ese sentido vamos a tener más adelante, lo más probable, alguna entrevista para poder seguir evacuando esta situación, que recién comienza el verano y ya tenemos en cuestión de poco tiempo todos estos casos que se han dado en Río Negro. Bueno, tenemos, yo creo que ya hemos llegado a 2.000 hectáreas quemadas, muchas zonas afectadas. Tenemos por acá la Costa de Oro, Canelones, Río Negro, estamos consultando un poquito, hay focos de incendio que se vuelven a reavivar y eso es muy peligroso porque parecería que está todo controlado y luego el viento, bueno, algunas brasas que hayan quedado hacen de que se vuelva a reactivar y no hay ni personal ni camiones para poder justamente evacuar esta situación. En ese sentido estaremos más adelante viendo cómo podemos seguir cubriendo esta situación, que vaya si es grave para toda la población y que sabemos que se seguirá dando, ojalá que así no sea, pero por lo que vemos en las noticias que estamos leyendo no hay nada alentador. Ahora vamos a, como le habíamos dicho, estuvimos organizándonos un poquito a ver de qué forma sacábamos estos programas especiales y tenemos una entrevista que nos pareció relevante porque hace un resumen, aquí la senadora Silvia Nane, un resumen en cuanto a las empresas públicas y entre otras cosas, parte de su intervención nos habla también sobre la situación que tuvimos hoy de Sutel, como en el primer bloque de la entrevista, y bueno, vamos en este momento a la entrevista, si Javier la tiene por allí a mano. Vamos a estar con la senadora Silvia Nane, una entrevista que ya fue realizada, pero vaya si es actual. Estamos en línea con la senadora Silvia Nane. ¿Cómo andás, Silvia? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? Muy bien, muchísimas gracias por la comunicación. Por favor, un gusto enorme estar con ustedes. Vengo estrenando con ustedes. Sí, exactamente, es el estreno. Se hizo esperar, nos hubiese gustado antes, pero con tema de rendición de cuentas, con una cosa, con otra, siempre se va atrasando el encuentro. Pero sí, finalmente se dio. Así que eso es lo bueno. Eso es lo bueno, eso es lo que importa. Bueno, como es de público conocimiento, se aprobó la rendición de cuentas en general por los partidos de la coalición y claro está que obvio que no contó con el apoyo de la oposición. El proyecto volverá con algunas modificaciones a la Cámara de Diputados y antes de entrar de lleno en el tema de empresas públicas, nos gustaría que a grandes rasgos nos digas en qué puntos se realizarán esas modificaciones. Bueno, mira, hay cosas, por ejemplo, si tuviera que decirte una modificación positiva, es sí, que salieron los artículos que creaban el Fondo Universal de las Telecomunicaciones, que una vez más era una embestida contra Antel. Sí. Eso lo sacaron en el último día, ya salió
telecomisión, todo apunta a que va a entrar definitivamente en la ley de medios y que van a estar mirando un poco cómo viene, digamos, el contexto de las fuerzas en la oposición y en lo que le llamamos el campo popular para ver dónde lo van a meter ahora. Bien. Esa obligación para que Antel comparta su infraestructura. Acordate que eso vino en la LUC, salió de la LUC, vino en el presupuesto, salió del presupuesto. Se suponía que venía con la ley de medios. No tuvieron acuerdo entre los partidos de la coalición, vino la rendición de cuentas, parece que hubo de nuevo chisporroteo, volvieron a sacarlo, y ahora evidentemente van a ir en otra instancia. Otro de los cambios fue que eso fue el debate principal el otro día en la rendición, los cambios sobre colonización. Exacto. Que en ese caso no le estarían sacando a colonización directamente para el fideicomiso de vivienda, sino que estarían cubriendo una parte ahí de colonización con una ingeniería rara que tuvieron que armar a partir de unos créditos que había de los juicios que no se había, de los juicios del Poder Judicial de aquella época. En definitiva, lo que terminó pasando que colonización quedó con la mitad de lo que tenía y con un fondo que no se sabe hasta cuándo va. Bien. Y la otra que yo te podría destacar, así medio grande, es que en algún momento había 20 millones para INISA que se habían presentado, pero después se sacaron. Yo lo tenía ahí anotadito, que eso había que reclamarlo, y cuando lo reclamé, por suerte, hubo anuencia en la coalición y logramos sacar 20 millones más para INISA. Sobre 60 que había pedido, en realidad el aditivo que nosotros habíamos presentado era por el total, pero bueno. Bien. Algo es algo. Algo es algo, viste que terminás en esa conclusión fatal, pero bueno, salieron algunas de esas cosas. Ya te digo, creo que lo de Fondo de la Universal de las Telecomunicaciones está bien que haya salido, no era para la rendición de cuentas. Otra de las cosas que entró en el Senado fue la creación de la unidad de cibercrimen en el Ministerio del Interior. Entendemos que eso está bien que se cree la unidad de cibercrimen. Tenemos algunas discrepancias con los cometidos, nos parece que los cometidos están como demasiado específicos en algunas cosas y se podrían llegar a analizar y a investigar cosas que no exactamente sean delitos. Entendemos de nuevo que sobre eso tenemos que dar un debate bastante más amplio, porque investigar ese tipo de cosas también implica dar, digamos, un poco de flexibilidad a la privacidad, cosa con la que nosotros no estamos de acuerdo. Al menos no estamos de acuerdo en ese tipo de decisiones del Estado sin un debate previo con la ciudadanía. Perfecto. Te podría decir que por ahí son los cambios. Buenísimo. Hace un rato me mencionabas lo de la ley de medios que se fue postergando porque, bueno, presupuesto, rendición de cuentas, una cosa u otra. ¿Se sabe más o menos cuándo va a estar en discusión lo de la ley de medios? No, pero todo indica que en la medida que no van saliendo los intentos sucesivos, eso lo que en definitiva hace es arrimar, digamos, la ley de medios en el tiempo. No te olvides que esto es una interpretación nuestra, pero lo digo porque estoy convencida que es así. La ley de medios es el gran factor aglutinante justamente entre los medios y el gobierno, ¿no? Claro. Cuando nosotros hablamos del blindaje mediático, ese blindaje mediático no es que esté sustentado en otra cuestión más que en intereses comunes que van a quedar plasmados definitivamente en la ley de medios. Claro. Por lo cual la ley de medios es un aspecto de los fundamentales de este gobierno, una de las prioridades del presidente, y lo que pasa es que hasta el momento creo que han venido sintiendo la resistencia real por parte de la ciudadanía y no han llegado a acuerdos muy monolíticos en la coalición. Pero es un tema que se viene, porque este hermetismo que nosotros denunciamos siempre de los medios no es grato, ¿no? Sí, totalmente. Esto tiene... Y Antel, hoy por hoy, la empresa pública con mayor cariño, te diría, en la gente, con mayor nivel de defensa, y Antel ha venido soportando los viandazos de esta nueva administración, todos los hemos sentido, y Antel es una cuestión en la que creo que todo el pueblo uruguayo está firme en defenderla, ¿verdad? Yo el otro día hablaba con unos compañeros y decía, ¿cómo pasamos de ver Antel como modelo de futuro, ¿no? A ver un Antel que solamente mira al pasado. Totalmente. Cuando nosotros hablábamos de Antel hace 5 años, era todo lo que venía, ¿no? Uno decía Antel e imaginaba el tendido del cable submarino, imaginaba 5G y la
automatización, a través de la robotización y un montón de cosas. No, pero aparte Internet como ejemplo a nivel mundial, ¿no? Todo el mundo ponía nuestro Internet como ejemplo. Y se sentía tangible aquello de la ciudad del conocimiento, ¿no? Uno sentía Claro. que iba hacia algún lado. Y tú fíjate que hoy estamos parados en cosas anteriores que solamente miran para atrás. O sea, hoy ya Antel es mirar para atrás, es hacernos mirar para atrás permanentemente, y no hay un plan estratégico donde Antel sea definitivamente el líder de esta sociedad del conocimiento en este momento. En Sí, este sí. momento donde este año de pandemia nos aceleró un montón de procesos en el mundo del trabajo que definitivamente pasan por la digitalización y justamente por construir una sociedad del conocimiento. Entonces, eso definitivamente es un tema que yo creo que nos va a tener preocupados en el próximo tiempo, porque es un tema del cual no se le puede sacar el ojo de arriba. Bueno, recién me estás hablando de Antel. En general, ¿cómo se vieron afectadas, cómo se ven afectadas las empresas públicas en este marco de rendición de cuentas? A ver, lo que pasa es que nosotros no podemos ver, las empresas públicas se van a ver afectadas, pero se van a ver afectadas porque estamos en la imposición de un modelo Sí. de gobierno y un modelo económico donde las empresas públicas parecen ser un lastre, o sea, tienen la concepción de lastre Sí. para lo que es esta coalición liberal. Entonces, yo siempre hago el raconto, ¿no? Desde la ley de urgente consideración, la ley de presupuestos, rendición de cuentas, Sí. y todos los intentos por ir justamente haciendo carne ese modelo. En ese modelo las empresas públicas no tienen relevancia, no tienen el papel que nosotros entendemos de las empresas públicas como garantes del acceso a servicios imprescindibles, ¿no? Sí. Eso para nosotros son las empresas públicas, más que un componente del Estado que genere renta. Las empresas Exacto. públicas son la garantía de que todos los ciudadanos y las ciudadanas de este país accedan a servicios fundamentales, accedan al agua, accedan a la Totalmente. electricidad, accedan hoy por hoy al Internet. ¿Cuánta gente pudo ejercer su derecho al trabajo durante la pandemia porque tenía una conexión de Internet? O sea, Totalmente. hace a la garantía del ejercicio de otros derechos. Lo mismo con el acceso a los combustibles, y lo mismo, por ejemplo, con el acceso al supergas subsidiado. Entonces, ¿es la rendición de cuentas? Sí, en algunos casos. Bueno, se cerró la planta de Alur. Hay elementos que les van pegando de a poco en la medida que se va pudiendo, o de a mucho. No te olvides que en el presupuesto venía la desmonopolización de los combustibles de Sí, acá. totalmente. Vino la luz de nuevo, vino el presupuesto, se logró ahora, y ahora, el otro día, dicho por el senador Da Silva, cuando se votó la libre competencia en los aeropuertos y en los puertos, los senadores del Partido Nacional lo dijeron: esto es el primer paso de la desmonopolización de acá. Claro. O sea, es clarísimo, es explícito el objetivo Totalmente. respecto a las empresas públicas, por lo cual no es solamente la rendición de cuentas, sino que es todo este suceso toda esta sucesión de decisiones políticas, porque, a ver, cuando nosotros hablamos de presupuesto o de rendición de cuentas, Sí. lo que estamos hablando es cómo se hace política pública con los ingresos de los impuestos. Sí. Básicamente es eso. Claro. La rendición de cuentas del presupuesto lo que hace es asignar recursos del Estado que vienen de la recaudación de los impuestos para la implementación de políticas públicas, por lo cual en la acción o en la omisión, tanto el presupuesto como las rendiciones de cuentas de cada uno de los años tienen un fuerte contenido programático. Claro. Ahí hay un modelo de acción, hay un modelo ideológico de acción política, tanto en el presupuesto como las sucesivas rendiciones de cuentas. Porque ahí yo decido si le doy plata a alguien o no le doy plata al otro. Claro, sí, sí. Entonces, es la acción de las políticas públicas. Y la acción de las políticas públicas de este gobierno viene en el tono de lo que es ese modelo de país al cual nosotros enfrentamos en octubre, en noviembre y en mayo en las departamentales. Es otro modelo de país, es un modelo de país bien diferente al que nosotros planteamos. Y bueno, y tampoco tenemos que caer me parece, en no entender que parte de ese modelo de país la gente lo eligió, Claro. lo eligió en noviembre, y es verdad que hay otra gran parte que nosotros entendemos que estaba bajo la piedra, ¿no? Estaba en el anuncio de aquella ley de urgente consideración que nunca se dio a conocer durante la campaña electoral y que se dio a conocer Luego, sí, sí. en abril, y allí empezamos a descubrir que efectivamente la cosa venía como nosotros decíamos, y creo que hubo un montón de compatriotas sorprendidos en su buena voluntad de cambio, ¿no? Bueno, ahora que justo que traes lo del tema de la ley de urgente consideración, también en cuanto a empresas públicas se habla de que se promueve la privatización también, ¿verdad? Se promueve la privatización no solamente de las empresas públicas, sino
Claro. Todo este modelo va hacia el mercado como distribuidor, digamos, de las cosas a la población, ¿no? Sí. Y desde nuestro punto de vista, el Estado tiene que tener el papel de la garantía del ejercicio de derechos, no el mercado. Porque si no, yo voy a poder acceder a la educación solamente si lo puedo pagar, voy a poder acceder a la fibra óptica solamente si la puedo pagar, voy a poder acceder al supermercado solamente si no le quitan el subsidio. Entonces, es un modelo que está basado en el ¿no? Sí. Que se está implementando. Lo que pasa es que uno lo que ve en la implementación son las normas y las leyes, pero la ideología por atrás es una ideología basada en el concepto aquel de la libertad responsable, ¿no? Sí, sí. La libertad responsable en tanto es individual. Entonces yo creo que ahí está nuestra mayor diferencia ideológica que después trasunta todas las políticas públicas. Para nosotros la libertad es en tanto somos libres con otros. Totalmente. No la libertad propia, individual, que solamente construye acumulación, sino esa libertad que amplía el uso de la libertad, el ejercicio de la libertad para todos y cada uno. Entonces ese es el principal meollo de la cuestión y la principal disquisición ideológica. Te diría que está por atrás de todo esto, ¿verdad? Para nosotros somos libres en tanto todos los demás lo son, en tanto esa libertad es compartida y en tanto esa libertad es un ejercicio de comunidad más solidaria. Y evidentemente no es el modelo que nosotros estamos viendo aplicar en este país. Que por otro lado, y ustedes me han escuchado hablar varias veces de eso, Sí. no tiene más rumbo que el mercado muchas de las políticas que hoy se ven. Y entonces las políticas públicas quedan fragmentadas en intereses particulares según la mejor apuesta de mercado. Porque uno puede pensar que la infraestructura de Antel la puede ver o como un pedazo de soberanía, como un pedazo de ejercicio de soberanía, de que mis datos van por ese cable y entonces yo como Estado garantizo lo que pasa adentro de ese cable, o me vendo un pedazo de esa infraestructura hacia los operadores privados y pierdo un pedazo de soberanía. Y ese concepto de soberanía entregada al mercado es clarísimo en el negocio del puerto. Claro. Es clarísimo. Entonces estamos viendo permanentemente señales que van hacia eso. ¿Por qué desmonopolizo los combustibles en ANCAP? En el puerto y en el aeropuerto. Para que ANCAP gane más, ¿no? Claro. Justamente, para que ANCAP pierda. Y uno dice, pero ¿y por qué yo quiero una empresa pública que no sea rentable? ¿Y por qué no quiero una empresa pública? Claro. Entonces, creo que hay que, por eso a mí me gusta cuando hablamos de políticas públicas, tratar siempre de llevar esto a una mirada más integral, ¿no? ¿Por qué no tenemos un plan estratégico nacional de ciencia, tecnología e innovación? Porque mientras no lo tengamos, yo puedo ir mordiendo pedazos de los componentes sin que se note que estoy destruyendo una política pública. Si yo tengo un plan estratégico nacional de ciencia, tecnología e innovación, con Antel fuerte, con la ANI fuerte, con un ministerio de industria que se dedica a promover políticas públicas en ese sentido, y no metido adentro del Ministerio de Educación y Cultura, que lo único que está haciendo es agarrando poder para ir dividiendo sus partes en las universidades privadas. O si yo agarro y tengo un polo tecnológico industrial de Pando, un LATU fuerte, un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación fuerte, y toco algo, evidentemente ese ecosistema va a reaccionar. Pero si yo no lo tengo, si yo lo que tengo son de repente algunas cosas aisladas, algunos componentes aislados, algunas iniciativas aisladas, es mucho más fácil desmontar sin que se note. Claro. Entonces estamos en esa, ¿no? Como digo, no tenemos un plan y después digo, no, claro, no tenemos un plan porque la idea es no tener un plan. Claro. Ese es el plan, no tenerlo, Claro, digamos. exactamente. Solo que uno cuando concibe políticas públicas que son para todos y que van en una dirección de país, cuando ve lo otro, evidentemente es cuando nosotros entendemos que hay que dar esa discusión y que hay que ponerla sobre la mesa porque hay que poner elementos de discusión en el debate público porque nos va el futuro de todos. Ojo, es el presente de muchos, Sí, porque sí. siempre hablamos del futuro. Totalmente. Pero es el presente de varios, Es totalmente. el presente de un montón de gente, por ejemplo, de los gurises de Guiniza que no tenían ni siquiera un tercio, ¿no? Y que nadie de la coalición que lo había presentado se había dado cuenta que dejaba a los gurises sin esa plata. Y que por suerte se logró una parte, como bien nos decías hace un rato. Exactamente. Que eso es muy importante. Exactamente. Para Ahí está en cómo uno mira esos detalles, ¿no? Cómo uno se preocupa, Claro. no solamente por los temas de los titulares, ¿no? Que no es nuestra forma de trabajar.
Sí, obvio, no solo con lo que vende, sino con todo lo que se necesita realmente para una sociedad más justa. Para finalizar un poco, Silvia, y un poco con todo lo que hablábamos, el tema de la caída de los servicios de Internet, más apagones generalizados últimamente más que nunca. La gente, yo veo que se pregunta mucho el tema de que si hay una operación atrás de esto, ¿no? ¿A qué se le atribuye todo esto realmente que está pasando? Bueno, mira, la gente de Sutel denunció algunas vandalizaciones contra las instalaciones de fibra, pero hay una cosa que no se ha hecho y que no se han hecho inversiones de mantenimiento. Claro. Entonces, cuando no se hacen inversiones de mantenimiento, hay elementos que empiezan a fallar. Claro. Sobre todo esos elementos que son profundamente sensibles. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez un cable de fibra óptica. Claro, Pero no. el cable de fibra óptica son un montón de pelitos, más finos que un pelo, Sí. metidos adentro de un cable, donde eso es muy frágil, son como pelitos bien finitos de vidrio. Claro. Entonces, los tendidos requieren mantenimiento, ¿no? Y requieren las inversiones requieren mantenimiento y requieren además que uno vaya actualizando muchas cosas, ¿no? No solamente digo el mantenimiento en tanto la reparación, sino me refiero también al mantenimiento en tanto a la solución de Claro. componentes Sí. y demás. Y cuando esos planes de mantenimiento se resienten, es lógico que la infraestructura se empiece a resentir. Tú fíjate que además fue un año también bastante particular donde habría que haber previsto una inversión mayor en el mantenimiento de una infraestructura que fue mucho más usada, porque en el 2020 la gente estuvo mucho más en la casa. Totalmente, teletrabajando sobre todo también. Claro, y tú fíjate que si uno lo nota en su casa, que yo el otro día hablaba con unos compañeros en un comité y me decían, ¿sabes qué? Que ellos en una cooperativa de viviendas, ¿no? Y decían, ¿sabes que muchos de los vecinos que vivimos acá notamos que se nos llenó de hongos la casa adentro, ¿no? ¿Y qué habrá sido? Estábamos todos pensando, y la conclusión que habían sacado era que habían estado mucho más tiempo en la casa. Claro, y Entonces, sí, al estar uno más tiempo en la casa, cocina más, prende más la estufa, totalmente. nos agarró el invierno sin abrir tanto las ventanas, estando más en casa. Entonces, si uno, y pongo este ejemplo porque uno lo ve en la casa, Totalmente. uno lo ve en la casa, cómo hay cosas que se desgastan más porque simplemente las usamos más. Exacto. Que vemos eso a lo que es la infraestructura que lleva de repente la electricidad, la fibra óptica, los caños de la voz, y evidentemente habría que haber previsto que podían haber pasado estas cosas, pero bueno, viste, cuando nosotros hablamos de cosas que se resuelven de una forma muy improvisada, Sí. pasó también cuando la gente tuvo que pasar el teletrabajo prácticamente de una semana para la otra, que se empezaron a crear conexiones seguras a través de lo que se llaman VPN en las oficinas públicas, porque fue lo que hubo más a mano, y tuvimos varios problemas de hackeos por hacer esas cosas sin una previsión suficiente. Entonces, hay que darse cuenta que la gestión del Estado es una cosa seria. Exacto. No es una cuestión Improvisada. la que uno Sí. lo divide por los cargos políticos que me tocan en correspondencia a la cantidad de votos. La gestión del país es un aspecto serio, donde hay que estar muy preparado, porque lo que se hace mal impacta en toda la población. Totalmente. Bueno, no te hacemos perder más tiempo, Silvia, muchísimas gracias. La verdad que muy claro todo sobre el tema de empresas públicas, que es el tema que vamos a estar tratando en la radio, así que te agradecemos de corazón. Por favor, el gusto es mío, y bueno, que no sea la última esta primera. No, claro que no, esperemos que no, claro que no, espero contar contigo como siempre. Muchísimas gracias, Silvia. Un abrazo fuerte para todas y para todos. Beso grande, chau. Gracias, un abrazo. Bueno, ahí teníamos a la senadora Silvia Nane, qué increíble, yo estaba pensando entre que la escuchaba, que esa entrevista se la realizamos el día 20 de octubre y hoy a 5 de enero tener que decir que, bueno, lamentablemente se nos está queriendo imponer una portabilidad numérica, así como si nada, y como teníamos la entrevista con el doctor Oscar López Goldaracena, no correspondería que así sea hasta no tener los resultados de las votaciones por el referéndum, que ya tuvimos un adelanto, todo un éxito si se quiere, 800.000 firmas, que no es poca cosa, y bueno, lamentablemente un Estado, como lo comentaba ella justamente, el Estado
ejerciendo, es decir, como ejercicio de derecho, y que no se nota porque lamentablemente en este momento el Estado está haciendo las cosas, pero tan sutiles, por debajo, y lo que están haciendo es justamente debilitar las empresas públicas, debilitar todo lo público. Así pasa también en la educación y así pasa en todos los aspectos. Tampoco podemos dejar de mencionar que a la altura, es decir, a la fecha de 5 de enero, estamos teniendo gravísimos aumentos de casos con el tema del COVID y la nueva variante Omicron. Vamos en este momento 3.138 nuevos casos en el Uruguay. Es una cifra bastante lamentable, y en ese sentido el gobierno ahora en este momento se está preocupando en la implementación de la portabilidad numérica y en cuanto a la debilitación de las empresas públicas, y capaz que tendría que ponerle un poco más de pienso en lo que realmente es urgente, ¿no? Acá acabamos de recibir un mensaje que lo voy a pasar rapidito, estamos a punto de terminar el programa, pero no podemos dejar pasar este mensaje que es de Ricardo Ehrlich, que dice lo siguiente: queridas compañeras, queridos compañeros del secretariado, terminó el conteo de votos, ha sido un gran esfuerzo de la Comisión Electoral, de las y los militantes que han aportado su trabajo con gran compromiso. A todas y todos les debemos nuestro reconocimiento. Ahora empieza la etapa de preparar los datos para las proclamaciones. Sabemos de la alta expectativa con que se está esperando ese momento. La Comisión Electoral ha empezado esta última etapa. Estaremos informando del avance del trabajo. Un gran abrazo fraterno, Ricardo Ehrlich. Por ahí teníamos el mensaje de Ricardo Ehrlich, justamente de la finalización del conteo de las elecciones realizadas por las candidaturas del Frente Amplio, y en ese sentido, bueno, se finalizó el conteo, así que ya